Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué mente la tuya? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ha surgido mucho en nuestras conversaciones sobre el impacto que tiene en la salud mental los diagnósticos catastróficos, los diagnósticos difíciles a nivel de salud física. Para eso, el día de hoy tenemos a un súper invitado con nosotros y es Pablo Montoya. Pablo es médico internista de la ciudad de Medellín con más de 10 años de experiencia en centros de alta complejidad y también el tratamiento de pacientes con diagnósticos oncológicos y no oncológicos catastróficos. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. No tenerte. Súper. Bueno, Pablo nos va a ayudar a entender, queríamos tener ese episodio con Pablo porque él nos va a ayudar a entender mucho cuál es ese impacto que tiene el dar un diagnóstico difícil, el dar un diagnóstico catastrófico. Y a mí en una primera instancia, cuando estábamos preparando el episodio, inclusive yo pensaba, la palabra catastrófico es muy fuerte, pero Pablo me decía, así es, así se dice. Y bueno, realmente cuando entramos a analizar este tipo de situaciones, el impacto en la salud mental no solamente pues se da de cara al paciente, sino que también hay un impacto en el profesional de la salud, hay un impacto a nivel psicológico y también un impacto en el entorno familiar. Entonces hoy vamos a entrar a hablar de eso. Bueno, y Pablo nos va a ayudar a entender justamente cómo es la experiencia de los médicos al tomar y al dar estas noticias y qué impacto tiene en la persona, en el paciente, en la familia. Aleja hoy se nos va a abrir, nos va a contar un poco de su experiencia personal, que ha tenido un diagnóstico difícil y justamente cómo lo ha vivido y cómo lo ha expresado. Entonces, bueno, arrancamos. De una. Súper. Pablo, arrancamos con la pregunta más sencilla. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú llevas más de 10 años pues, justamente trabajando con situaciones complejas y diagnósticos catastróficos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tener que dar esos diagnósticos, tener que enfrentar a la persona, a la familia? ¿Cómo lo has vivido? ¿Es fácil, difícil? ¿Cómo contarnos un poquito de esa experiencia? Bueno, entonces les cuento un poco como mi experiencia. Realmente dar una noticia difícil es un momento bastante delicado. En este momento el paciente está en un estado de vulnerabilidad, su familia está en un estado de vulnerabilidad y nosotros como profesionales de salud tenemos toda la información y hay una asimetría de información muy grande. Yo sé todo, pero el paciente no sabe nada. Entonces, lo que nos permite dar este diagnóstico difícil es hacerlo de una manera adecuada, teniendo en cuenta esa vulnerabilidad del paciente, la condición emocional del paciente, la condición emocional de uno, las expectativas del paciente y lo que quiere la familia. Esto es lo que lo hace un poco más complejo, pues al tener todas estas variables, no todas las familias van a querer lo mismo. Hay familias que te van a pedir, no le digas este diagnóstico a mi familiar, cuando la información de los diagnósticos es del paciente. Entonces nos enfrentamos muchas veces a ese tipo de situaciones donde también el paciente entra en un estado de negación completo y tú le puedes repetir 5, 10, 15 o 20 veces su diagnóstico y la persona no entiende. O tú le das completamente toda la información a la familia. Esto es lo que está pasando, esto es lo que se viene, vamos para acá, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Muchas veces lo que recibes de la familia puede ser inclusive agresividad, puede ser eh, un montón de cargas que tienen contra el sistema de salud. ¿Por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué pasó lo otro? Entonces viene una carga emocional muy fuerte de toda la familia, de lo que desea el paciente, de la información que tiene el paciente. Entonces hay como varias estrategias que podemos utilizar como para dar esta información de una manera más adecuada, pero es muy difícil. O sea, eso es como lo más importante que quiero resaltar. Y yo he cometido pues un poco dentro de mi haber médico, yo creo que todos los aciertos y todos los errores. Y digamos que he pasado de la despersonalización y estar totalmente quemado en una ronda de 50 pacientes y decirle, señor, usted se va a morir, no hay nada que podamos hacer por usted y irme. Así de horrible, a también tener el momento donde tengo toda la empatía, hago todos los pasos de los protocolos y soy capaz como de tener esa conexión emocional y dar ese apoyo y ese momento. Entonces un poco es como que entendamos que es una situación difícil para todas las partes, ¿cierto? Nosotros desde el punto de vista médico tenemos una carga emocional muy fuerte también y también las familias vienen con una carga emocional muy fuerte y encontrar esa comunicación y esa empatía no siempre es fácil. Claro. Entonces ha sido pues como un proceso que es bastante interesante y la verdad me ha apasionado un poco el tema porque
precisamente te dio algunos inconvenientes manejando este tipo de informaciones y creo que eso me ha parecido como un tema fundamental y como que lo debe abordar de una manera muy profesional, pero al mismo tiempo también como concientizar a la comunidad de qué pasa cuando uno tiene un diagnóstico difícil y a quién hay que dárselo, quién es el responsable de esa información. Entonces me parece muy interesante tener esta conversación como para que lo podamos seguir dilucidando. Claro. Y es algo que me parece súper importante y es que a veces pensamos que los médicos lo deberían hacer bien. No, para ustedes también es difícil, ustedes no nacen aprendidos, de pronto les da algunos entrenamientos pequeños, pero lo que te escuché fue con la práctica, con muchos aciertos y desaciertos, con el tiempo, con el momento, has ido encontrando la manera, pero no es fácil y también depende de tu estado, ¿cierto? Un día de pronto va a ser más fácil y otro día va a ser supremamente difícil, que se nos olvida eso también, ¿cierto? Que el profesional no es simplemente un profesional, es una persona que tiene una vida detrás y que todo lo que está haciendo y todo lo que está viendo te impacta también a nivel mental, emocional, psicológico. Claro. Y yo creo que algo, pues como para ponerlo sobre la mesa, y es que muchas veces cuando hablamos de diagnósticos tendemos a pensar que los médicos están súper insensibilizados porque ya están súper acostumbrados a estar como expuestos a situaciones límite en el entorno, ¿cierto? Es como no les pasa nada porque es que ya han vivido tantas cosas que, ¿cierto? Y yo te quería hacer una pregunta, Pablo. ¿Ustedes los preparan de alguna manera en su carrera, a lo largo de su carrera, para dar este tipo de noticias, para hacer este tipo de procedimientos con los pacientes? ¿O es algo que simplemente se va desarrollando como con la práctica y... Pues mira, si tenemos un poco de preparación, especialmente en mi área que es la medicina interna, nosotros rotamos un mes en psiquiatría clínica, pues o en psiquiatría de enlace se llama, que es como psiquiatría de hospital, y durante este proceso de formación hacemos un seminario especial en cómo dar noticias catastróficas o malas noticias. Y adicionalmente hay un montón de literatura al respecto, pues hay un montón de protocolos de lo que se debe hacer. El punto no es solo eso, porque eso es como una receta de cocina que siempre puede salir mal y donde no se está teniendo en cuenta, digamos, el contexto social, emocional del paciente. Y pasa mucho en Colombia que tratamos con pacientes que tienen un nivel de formación muy bajo, gente que solo tiene educación primaria o ni siquiera, y a veces hacerle entender a una persona un diagnóstico no es tan fácil. Y las enfermedades cambian de estadio constantemente, entonces una situación que de pronto ayer era una, hoy puede ser otra. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una neumonía, está hospitalizado, yo le estoy poniendo antibiótico, va evolucionando bien, al otro día se deteriora y lo tengo que intubar. Entonces yo le digo, señora, tengo que intubar a su paciente, lo vamos a llevar a la unidad de cuidados intensivos y es una decisión que a veces hay que tomar en cuestión de segundos, minutos, o sea, sí, es una cuestión de, esto es lo que vamos a hacer, ustedes alguna vez hablaron de este tema antes de, entonces ahí es donde vienen un montón de temas que son interesantes, como las voluntades anticipadas, tener esas conversaciones difíciles antes de que lleguen los momentos ¿Qué es una difíciles. voluntad anticipada? Pues eso es realmente un documento legal que tú puedes hacer en cualquier notaría, pues si lo quieres dejar como documento público o lo puedes hacer pues de una manera personal y transmitírselo a tu familia, donde tú les transmites a tus seres queridos qué es lo que tú quieres en un momento dado. Entonces, si por ejemplo David toma la decisión, yo no quiero que me intuben nunca en mi vida, por X o Y razón, tal experiencia que conocí, tal, entonces simplemente lo deja como anticipado, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo quiero que pase en esta situación. Claro. Igual, de todas maneras, esto es muy importante que lo hagan con el acompañamiento de un médico que les explique todas las situaciones, porque hay cosas que, digamos, desde afuera son muy catastróficas, pero que pueden ser transitorias. El ejemplo, claro, que estamos dando, por ejemplo, de la neumonía. Por ejemplo, si yo trato la neumonía, el paciente puede recuperar su pulmón, lo puedo extubar y la persona puede volver a respirar normalmente. Entonces, tal vez no intubarse de entrada, pues no es como la mejor opción, ¿cierto? Pero sí es muy importante, sobre todo, por ejemplo, los pacientes mayores, los papás, la gente a veces desarrollan incapacidades cognitivas, o sea, gente que ya no es capaz de tomar sus propias decisiones. Sí. Entonces, las familias terminan tomando decisiones por ello y a veces no saben cómo para dónde van. O sea, esto sí es lo que esta persona querría realmente. Entonces, no sé, tienes un cáncer, hay que empezarte quimioterapia. Tenés, no sé, 80 años y tenés que tomar una decisión. Les voy a poner un ejemplo pues que tuve no hace mucho. Era una señora, tenía 95 años, tenía un cáncer en la pierna, muy grave, y había que amputarla. 95 años. Y era una cirugía que le podía costar la vida a la señora, o no solo costarle la vida, también pues su funcionalidad, pues cambiar su cuerpo y demás.
Yo pues me acerqué a la familia, me llamaron como para dar un concepto antes de la cirugía, si la veía como que realmente había un riesgo muy alto versus el beneficio. Yo les di toda la información y ellos me dijeron, no, yo quiero que... Y ella tenía una demencia, o sea, no era capaz de tomar decisiones. Entonces, yo le di toda la información a la familia, no, yo quiero que la ampute. No, pues está bien, pero ¿qué tan difícil puede llegar a ser ese tipo de situaciones? Entonces, son situaciones que son realmente dramáticas. Y que sobre todo en el momento de tomar la decisión no es tan fácil, porque cuando a vos te dan un diagnóstico, entonces justamente entras en un estado de shock, de estrés altísimo, de miedo, o sea, se te activa toda la funcionalidad del miedo y vos no estás en modo, voy a tomar decisión racional, lógica, tranquila, hay muchísima incertidumbre, hay muchísima desesperación, desesperanza, se activan esos mecanismos de defensa. Tú ahorita hablabas de la negación, hay personas que la forma de lidiar con eso, que no tengo ni idea cómo lidiar con eso porque es demasiado incierto y no tengo control ni no tengo suficiente información, eso no existe. Otros la racionalizarán, otros se distraen, otros se aíslan, o sea, pero se van a activar estos mecanismos de defensa. Entonces, es mucho más difícil tomar decisiones justo en ese momento porque el impacto de un diagnóstico, pues, es bastante fuerte. Tú que has estado, por ejemplo, también ahí en ese caso sería chévere escuchar cómo fue para ti recibir ese diagnóstico inicialmente y cuál de pronto fue esa emoción, esas emociones más difíciles de manejar. A ver, cuando estábamos pues como hablando del episodio, queríamos también como hablar un poquito, yo tengo endometriosis desde los 17 años y, y yo creo que apenas ahora es que pues como de mis 30 a mis 35 ya que tengo, em, es donde yo he sentido más la carga emocional de la endometriosis, que la gente en este momento, digamos que ahora ya se está creando más conciencia de la enfermedad, no es una enfermedad pues terminal, ni uno podría considerar que no es una enfermedad catastrófica como tal, pero sí tiene un impacto en la salud mental a largo plazo. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo tenía 17 años, a mí me habían hecho una laparotomía. Y me acuerdo que el médico simplemente llegó, o sea, yo con 17 años no tenía ni idea, y el médico simplemente llegó y me dijo, usted sabe que, me dijo, bueno, vamos a revisar cómo está la herida, usted sabe que esto da infertilidad, entonces si está de buenas, tiene el 50% de probabilidad de tener hijos, bueno, vamos a ver. Y yo me quedé como, ¿qué? Y a los 17 años, además. Y yo no entendía, mi mamá ya sabía, mi papá también, y mi mamá no me quería decir lo que tú decías ahorita, o sea, mi mamá no me quería, o sea, ella lo habló con mi papá y dijo, como no le vamos a decir a ella eso, es como que se quede así, ¿cierto? Y miramos a ver qué va pasando. Y cuando el médico llegó, mi mamá, yo me acuerdo que hizo así, como, ay, y yo me quedé como no entiendo, y así que viví en el resto de mi vida, como, ay, pues endometriosis, 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 hasta que los síntomas se agravaron mucho hacia mis 30 y ya el impacto emocional fue muy teso. Para las personas que de pronto no conocen mucho de la endometriosis es, pues no es una enfermedad maligna. Algunos médicos, y Pablo pues acá me lo va a explicar mucho mejor, algunos médicos dicen que es un cáncer, pero que es benigno, o sea, hay demasiados, a uno, más de todos los ginecólogos y todos le dan a uno diagnósticos y explicaciones muy diferentes, pero lo que sí es la endometriosis es que genera un dolor horrible, horrible, horrible en el cuerpo. Es muy difícil de explicar el nivel de dolor y eso genera todo tipo de sensaciones en uno. O sea, uno puede pasar de decir, uff, este ciclo estoy súper bien, me fue re bien, y otros ciclos me dice, me quiero morir porque estoy sintiendo que me está apuñalando algo en el cuerpo, ¿cierto? Y lidiar como con ese sub y baja de emociones es súper teso. Y a uno le impacta mucho, pues obviamente porque uno tiene la enfermedad, pero también, por ejemplo, el familiar o el cuidador o la persona que tiene uno más al lado, que lo vive y a veces es como, ¿qué hago? ¿Cierto? Pues por ejemplo, también en tu caso, como, te está doliendo mucho, ¿qué hago? No sé. O sea, genera un montón de encontrones y de sentimientos que uno a veces no sabe manejar. Y de hecho, la endometriosis es una de las enfermedades que le dicen a uno, usted tiene que tener psicólogo. Inclusive hay casos donde les dicen, es bueno también que tengas un psiquiatra que te acompañe, porque el dolor, o sea, para unas mujeres es demasiado, demasiado grande, otras no sienten nada, o sea, eso es súper raro, pero el impacto es muy teso. Y uno, como la endometriosis no tiene cura,
al menos hasta el momento tiene un tratamiento, pero no tiene cura, uno dice, bueno, voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida. Sí, mira que pues como hablando un poco de lo que tú estás diciendo, hay enfermedades catastróficas, como tenemos, por ejemplo, no sé, que pueden ser enfermedades completamente tratables, inclusive que pueden ser enfermedades que pueden ser potencialmente de bajo impacto, pero que son catastróficas por el impacto social que tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos enfermedades como el VIH. Entonces, la enfermedad del VIH es un virus que se transmite de transmisión sexual, que si se diagnostica a tiempo y se hace tratamiento adecuado, uno puede llevar una vida prácticamente normal. O sea, tiene algunos impactos en la salud a largo plazo, pero uno puede llevar una vida prácticamente normal. Pero el impacto de la sociedad con respecto a ese diagnóstico es tan grande que es completamente catastrófico. O sea, eso le puede cambiar la vida a una persona Total. completamente. Hay otro tipo de enfermedades o enfermedades francamente catastróficas que son mortales, ¿cierto? Como tenemos, por ejemplo, el cáncer. Entonces, un diagnóstico de cáncer en una fase terminal es una enfermedad completamente catastrófica. Es lo más probable que lleve a un desenlace mortal. En algunos casos no, pero digamos que es algo en términos generales. También tienes enfermedades que son crónicas. Entonces, las enfermedades crónicas, ahí entra, por ejemplo, la endometriosis, son enfermedades con las que tú vas a tener que convivir el resto de tu vida. Entonces pueden ser enfermedades que cambien o impacten como tú te has relacionado con el mundo y eso implica mucho como una sensación de pérdida. Entonces entra todo ese proceso como de un duelo, entonces esa sensación de pérdida como de esta era mi salud ya no la tengo. Entonces pasa con la hipertensión, pasa con la diabetes, pasa con el lupus como enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea. Son enfermedades donde tú toda la vida vas a tener que estar en un control, tomar pastillas, ir donde un médico, hacerte exámenes, después de que vos nunca te hiciste nada de eso y tenías una vida completamente normal donde no tenías que preocuparte por nada de esos temas. Entonces, mira que las noticias catastróficas pues son estas gravísimas que damos pues eventualmente con que son enfermedades que cambian completamente el curso de la vida de una persona, pero todas las enfermedades tienen un componente de pérdida de esa salud, de ese basal. Entonces no hay ninguna enfermedad que sea despreciable. Cada persona, cada diagnóstico le puede pegar diferente, ¿cierto? Entonces es muy diferente para una persona los diagnósticos psiquiátricos, alguien que le digan, ah, vos tenés depresión, o un diagnóstico como la hipertensión o como la diabetes, que pueden ser diagnósticos sencillos, o hay diagnósticos que también impactan tu entorno social de una manera muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el tema de la obesidad es una cosa que impacta cada aspecto de tu vida. Puede ser que vos te hubieras sentido bien, pero cuando alguien te lo problematiza, te va a hacer un diagnóstico médico y te dice, ojo, esto te puede costar tu vida, tenés que empezar a hacer esto para cambiarlo. Entonces vos empezás a problematizar tu propia existencia y eso pasa con muchos temas. Entonces miren qué interesante como todas las capas que hay alrededor de dar una noticia. No es solo como este tema grande que es el que estamos tratando de pronto un poco hoy, hacia donde yo lo enfoqué un poco, que es como estos diagnósticos gravísimos, sino cada diagnóstico que hacemos puede tener un impacto y en esa persona y en lo que tú decías, que es la comunidad que está alrededor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en lo que hablábamos, que la información es solo del paciente, sí, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, donde uno tiene una obligación también con la pareja de esa persona, o por lo menos uno le debe decir, le debes contar a tu pareja que esto está pasando y tal. Entonces, miren qué tan complicado pues es como toda esta situación. Yo tuve un caso reciente, una mujer joven, unos 30 años, un diagnóstico reciente de VIH, en una fase avanzada de la enfermedad, donde tenía tratamiento, pero apenas me iba a empezar y ya estaba en una fase avanzada. Y llega una hermana bravísima, bravísima, desde el primer momento que yo entré. Debe todo, dígame, qué tiene mi hermana? ¿Qué tiene mi hermana? Porque ella es boba, ella no entiende, ella no sabe nada y el esposo con el que está es peor. Ellos son muy brutos, ellos no saben nada. Dígame toda la información a mí porque yo soy la que sé, yo soy la que toma las decisiones en la familia. Y uno es como, oh, qué pena señora, yo no le puedo dar esa información. La información yo se la voy a dar a ella decidirá si se la dice o no. Ah, ustedes son unos groseros, ustedes no nos dan información. Entonces pasan muchas veces estas cosas en las clínicas donde a veces como familiares no entendemos lo que le está pasando a nuestro acompañante, pero pues a nuestro paciente, pero muchas veces es porque el paciente tampoco quiere que ustedes sepan y ustedes muchas veces nunca se van a enterar de eso, ¿cierto? Bueno, Pablo, contanos un poquito de cómo lidian, cómo hacen los médicos justamente para trabajar emocionalmente o internamente, o cómo lo has hecho vos cuando tenés que dar esas noticias difíciles, esos diagnósticos difíciles,
Y si logras evitar que te impacte la vida personal, si a veces te impacta o cómo lo haces, pues cómo vivís ese tema ya más internamente. Pues mira, la verdad es que es un tema bastante difícil. Yo creo que desde mi punto de vista personal, yo soy una persona como que siento a veces a tener mucha empatía por algunos pacientes particulares. Entonces está como este tema de que uno tiene un poco de transferencia y contratransferencia, donde uno se siente a veces como muy identificado con ciertas personas, o donde uno siente como que ese fuera el papá de uno, o como que esa fuera la mamá de uno. Y cuando se dan estas situaciones es bastante fuerte el impacto en el que uno cae, al punto de lágrimas, de uno sentirse triste, de llorar enfrente del paciente. Pero nosotros, en nuestra profesión médica, también tenemos un punto donde no podemos derrumbarnos. O sea, nosotros tenemos que estar firmes, ser como la piedra para el otro. Cuando estamos tratando de tener este ejercicio de empatía, nosotros tenemos que ser empáticos, pero al mismo tiempo ser el que tiene las respuestas, ser el que tiene la información, no el que se desbarata y no es capaz de controlarse. Y algo de muy duro, pues, o sea, Esa es la gran dificultad justamente y por eso para muchas personas cuando a veces hablan de esto te hablan más de los médicos, eso, porque a veces no es tan fácil simplemente, si no te querés derrumbar, pues te toca ser esta persona súper seria y súper O sea, seria a veces para muchas personas. cumplir ese papel de roca, pues como, pues y más con todo lo que tú estás haciendo, uno puede ver a la mamá, al papá, al amigo, al esposo, a la esposa, a lo que sea. Claro. Entonces a mí me ha pasado donde he establecido como relaciones muy bonitas con ciertos pacientes, que simplemente me quieren ver y saludar solo por saludarme, y eso les da confort y tranquilidad, y poder simplemente como compartir una caricia, o, una acogida de mano, un beso, un abrazo, y eso pues lo hacemos. También hay este tipo de profesionales donde simplemente ponen una barrera: señora, usted tiene esto y ya. Y a mí también me pasa con algunos pacientes donde no tengo ese nivel de empatía, donde no logro conectar emocionalmente, cuando la gente es grosera, cuando la gente es poco amable, cuando la gente no te o te está insultando tu trabajo, lo que tú estás haciendo, o están demeritando como has venido manejando la situación. Para uno es muy difícil porque es la vida de uno y es el trabajo de uno. Entonces también no, ok, pues no te interesa, entonces te digo exactamente lo que está pasando y ya. ¿Y cómo me afecta emocionalmente? Pues yo soy una persona bastante sensible, entonces digamos como que yo he sentido como un poco las dos cosas. Cuando estoy extremadamente sobrecargado, yo lo explicaba, yo trabajé en una clínica oncológica hasta hace muy poco, y en esa clínica oncológica a veces a mí me tocaba dar 3 o 4 malas noticias en un día. No. Entonces, al primero, muy fácil; al segundo, muy fácil; ya al tercero, de pronto no tenía la misma disponibilidad emocional para darle ese apoyo, esa empatía, para estar ahí para él. Y que era que era lo único que estaba haciendo en el día. 40 pacientes. Y otra cosa, pues también tener en cuenta la vida de uno. O sea, yo siempre, pues, y con todas las profesiones, y alguna vez lo hablé con alguien esta semana, yo les decía, es que uno no le pueden decir de los problemas afuera. No, o sea, uno igual sigue siendo persona en el lugar de trabajo. Entonces, vos le estás dando 4 noticias súper malas a los pacientes todo el día, pero también tenés, no sé, un tema con tu pareja, un tema con tu mamá, con tu papá, con vos mismo. O sea, que es como, estoy lidiando con lo mío, tengo que ser también una roca, pero también le tengo que estar disponible o fuerte para mi paciente. No, eso es demasiado reto. Entonces, pues eso por una parte. Por otro lado, es como llegar a casa y tener con quién desahogarse. Entonces, mi pareja en eso ha sido como fundamental. Pues yo Necesitas la ropa. clave. Como: Lili, hoy me pasó este caso, me tocó, estoy muy triste. Y a veces lágrimas, pues, como que soltar a desargarse Todo. y demás. Y también me pasa como que en algún punto la psicoterapia ha sido pues como una herramienta para mí, tener un momento como de desahogo. A veces lo he hecho mucho como en el contexto como de terapia de pareja o hablando de otros temas, pero tener como un momento de desahogarse, de hablar de otra cosa, de uno estar como conectado con otra persona y que te pueda escuchar y poder a veces simplemente vaciarse, eso como que esa catarsis ayuda mucho.
Y el otro, tener un estilo de vida pues como saludable, dormir bien, comer bien, estar como bien con uno mismo, sentirse emocionalmente estable, Tener tus bases fuertes. tener sus bases fuertes, pues eso les ayuda a uno a sostener. ¿Qué pasa? Hay pues una cosa que es muy frecuente en el tema médico es estar quemado, lo que se conoce como burnout. Entonces, me ha pasado que cuando estás quemado, uno de los primeros signos de alarma y como que te pita y te dice, ojo, que estás mal emocionalmente, es cuando no sos capaz de conectar con tus pacientes. Entonces, cuando vos estás simplemente como que, Sí, disponible, está o cerrado. sea, está cerrado del todo y vos simplemente ahí te está sobrando trabajo. O sea, no sos capaz de hacer lo que tenés que hacer, no sos capaz de comunicar lo que debes comunicar de una manera pues como debería ser, o sea, como a uno le gustaría hacerlo, empática, cuidadosa, más tranquila, más amorosa, más de disponibilidad. Siempre cumplimos con la parte de dar la información, o sea, nosotros escupimos información. Y muchas veces ese es otro tema, que es cómo damos esa información, a quién se la estamos dando y cómo hacemos que esa información sea disponible y accesible para la otra persona. Si utilizamos términos a veces muy técnicos o demás, eso también va a dificultar mucho. Un motor. Además que para ustedes es muy fácil hablar en términos técnicos porque es su lenguaje y para lo que diga ahorita, alguien que de pronto ni siquiera tenga formación básica, pues va a ser como, no entiendo absolutamente nada. Yo quería hacerte una pregunta y es como, ¿qué herramientas o estrategias se pueden manejar como en estos, pues como en varios casos, ¿cierto? Como en el caso de los profesionales de la salud, para lidiar con este tipo de noticias, como con el, ¿cierto? El manejo de toda la emocionalidad alrededor de diagnósticos difíciles y también como paciente. ¿Qué estrategias y qué herramientas puedo tener como para llevar un poco mejor como ese diagnóstico que el profesional me está dando a mí? Tú dijiste algo fundamental y tener ese espacio de desahogo a veces puede ser incluso con uno mismo, pero lo primero que hay que hacer es validar la emoción. O sea, validar estoy triste, estoy aburrido, no creo en nada, esto es demasiada incertidumbre, esto es demasiado grande para mí. O sea, validar lo que sea que estés sintiendo, eso tiene que ser lo primero sí o sí, ¿cierto? Este diagnóstico, ahorita hablamos también de esas capas, o sea, el diagnóstico no te toca simplemente ese día, el diagnóstico te toca tu identidad, ¿cierto? ¿Cómo es para mí vivir con esta enfermedad? ¿Cómo va a ser vivir para mí con esta enfermedad el resto de mi vida? ¿Cómo va a ser para mí lo que decías? ¿Cómo me afecta físicamente? ¿Cómo afecta mi desempeño, mi salud, mis relaciones, absolutamente todo? Entonces lo primero es validar esto que estoy sintiendo, darle su lugar, buscar apoyo, súper importante, ¿cierto? Esas redes de apoyo, familia, amigos, espacios seguros, ¿cierto? Una persona acomodada, sea empática y cuidadosa y te escuche, porque a veces también una vez busca apoyos de pronto en lugares equivocados, al terminar sale uno más regañado, pues sale peor y esa obviamente no es la idea. Ayuda profesional definitivamente si la ven necesaria, ¿cierto? Uno a veces cree que puede más de lo que realmente puede, entonces es necesario corrámosle un poquito para acá. Si es un diagnóstico difícil, si de verdad sientes que te está sobrepasando, si sientes que la conversadita con el amigo, con la familia, la mamá, el hermano no está siendo suficiente, llévelo a un espacio profesional que seguramente van a encontrar muchísimas más herramientas o más, un impacto mucho mayor también en su bienestar. Y hay estrategias como básicas, ¿cierto? Acá el problema más duro es gestionar la emoción y la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo gestionas las emociones? Pues si tienes necesidad y no sabes cómo, pues ve a un profesional, ¿cierto? Que pueda hacerlo, a ser consciente, a conectarte con otras herramientas. Hay personas que lo hacen, por ejemplo, desde la escritura es una herramienta súper poderosa. El arte también, si de alguna manera te ha tocado a lo largo de tu vida o te conectas con eso, expresarlo de manera artística también es supremamente poderoso. A veces solamente una caminata, o sea, salir y tener otros espacios te ayuda también a regular esas emociones, lo que tú hablabas de esos pilares básicos. ¿Qué curas? ¿Cómo duermo? ¿Cómo si estoy haciendo ejercicio? O sea, esas bases, la rutina básica como seres humanos nos ayuda un montón ahí a sostenernos también, entonces no olvidarnos de eso. Y por el otro lado, con el tema de la incertidumbre, es muy fácil que la mente se nos vaya lejos, ¿cierto? Como, ya, esto entonces, a los 17 años tú piensas, ¿será que yo sí quería tener hijos? ¿Voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? O sea, la mente se va lejísimos. Entonces hay que hacer un poquito como ese ejercicio de traerlo un poco más al presente, quedarnos con lo que sí podemos controlar, como un paso a la vez, un momento a la vez, ¿cierto? Como poder también tener información, pero no demasiada. Ahí hay que ser también, ¿cierto? Como poder ir donde el profesional y decirle, volverme a explicar esto, ¿cierto? Como que yo te lo escuché antier, pero antier me quedé con esto porque estaba en un proceso emocional que no alcancé a entender. Por favor, volverme a explicar. O sea, tener la información suficiente para decir cuál es mi siguiente paso, qué decisión tomo hoy o tomo esta semana, todavía no pensando de aquí a un año, de aquí a 2 años, no dejar seguir demasiado al futuro. Pero mira que ahí, por ejemplo,
un llamado, y me incluyo, un llamado para no pegarnos de Google y de ChatGPT, hacer nuestros propios diagnósticos y o tratamientos. Porque, pues, o poner cuáles son las consecuencias de, ¿qué pasa si me pasó tal cosa? O sea, por la inteligencia. Hay un examen así y ya. O sea, la inteligencia artificial es muy linda y a mí me parece que pues, nos ayuda demasiado, se quita demasiados procesos, pero yo creo que una de las cosas que más le puede impactar a uno la salud mental cuando uno tiene un diagnóstico difícil es coger, por ejemplo, un examen, poner todo lo que le pasó a uno y ver como el abanico, las posibilidades que se pueden presentar. O sea, yo también he leído casos maravillosos de ChatGPT que llega y hace unos super diagnósticos, pero pues eso es uno en un millón. O sea, eso no es tan común. Y yo creo que muchas veces cuando uno se pone a buscar en Google, como tengo, pues por ejemplo en mi caso, inflamación del útero en el día 12, normal, no normal, y le sale a uno adenomiosis, hiperplasia, no sé qué, y uno es como, oh no, ya, morí. O sea, y uno se queda con un montón de cosas, y a mí me ha pasado que cuando pues me han dado información en consultas, yo corro a buscar en Google y luego soy como, no, paremos porque eso me empieza a generar una ansiedad tan tremenda. Y yo digo, todavía no ha pasado nada, yo no estoy allá, el médico no me han hecho el otro examen, son solamente posibilidades, entonces uno se le va la mente y también de pronto como, yo creo que a veces es muy sano uno decir, no voy a leer tanto, no voy a investigar tanto, voy a esperar que el experto me diga "Ay, qué tengo que hacer". Miren, yo creo como que con ese tema hay varios tipos de personalidades y uno, pues yo no creo que esté mal buscar información. Como que si pero si tú eres una persona ansiosa, eres una persona que la información te abruma, que te hace preocuparte, pues tal vez no eres tú ese tipo de persona para hacer la búsqueda. Y sobre todo si no la entiendes, también muchas veces encorman todo. Total, y pasa mucho, pues, ay, doctor, pero entonces, ¿por qué no me hacen un trasplante de hígado? Lo vi en Google. Ahí es como que, "Marica, esto está ahí", y como, porque no se puede, ¿cierto? Pues porque es imposible, no es tu caso, no eres elegible, en tu enfermedad ese no es el tratamiento. Y pues ya, uno sigue, pues, pero si salen con cosas extremadamente raras y uno dice, tal vez esta persona no tiene toda la capacidad de procesar esa información. Entonces no es solo lo que la inteligencia artificial es capaz de procesar, puede que él esté procesando súper bien. ¿Qué eres capaz tú de procesar de la información Súper importante. que eso te da? Y también si te dicen, no sé, estos son los posibles diagnósticos, es porque esos son los posibles. Hay muchos y por eso hay que hacer más estudios, por eso hay que hacer más exámenes. Y lo otro que es muy claro, y esto es algo que nosotros desde medicina interna tenemos absolutamente claro, es que tratamos pacientes, no exámenes. Entonces, y exacto, y no exámenes. O sea, pasa mucho, por ejemplo, alguien le salió un examen alterado, ok, lo repites y el segundo está normal. Si me a entender, no correspondía con la clínica, vos ves al paciente, esto no cuadra, repitámoslo y hagamos este otro estudio. No era. Y el paciente se quedó con ese examen que salió mal. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso no hace mucho, un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata, se lo habían hecho en otra clínica, yo le mandé a hacer una resonancia de próstata porque la ecografía no mostraba nada, y la resonancia de próstata completamente limpia, le repetí el antígeno de próstata y el antígeno de próstata completamente normal, el señor no tenía cáncer de próstata, era un error de laboratorio de otra clínica. ¿Sí me va a entender? Y son errores médicos, claro, un error de la otra clínica, pero puede pasar. Entonces, esa es la cosa, no se adelante, espere, hay que tener paciencia. Sobre todo con los diagnósticos críticos o los diagnósticos catastróficos, hay un proceso de validación. Entonces, muchas veces, un VIH positivo, el primero sale positivo y el segundo no. Y se hacen las cargas viral, los CD4 y todo sale bien. O sea, los exámenes confirmatorios de eso. Entonces no nos podemos quedar con que porque un diagnóstico y ya, ahí. Y la gente a veces, con ese único diagnóstico, puede tomar decisiones que son totalmente equivocadas. Claro, totalmente. A ti, por ejemplo, a la hora de que te han dado diagnósticos o noticias, exámenes, resultados, como que han hecho bien y que no han hecho bien, por ejemplo, que has visto tú que has sentido como aquí sí, aquí no. Yo creo que mm,
Pues particularmente con la endometriosis, yo creo que algo que han hecho bien, o sea, yo he conocido demasiados profesionales, pues demasiados ginecólogos con la endometriosis, porque uno, pues, o al menos cuando yo empecé con mi diagnóstico, yo decía, yo no entiendo esto. Pues todos me hacían dibujitos, me decían, esto es como colbón, esto es como no sé qué, esto es como un pegote, esto es un quiste, esto es un tumor. Y uno era como, pero ¿qué tengo? ¿Cierto? Entonces, como que una de las cosas que yo siento que no fue como tan positiva en mi caso era que yo no lograba como entender finalmente yo qué tenía. Yo decía, yo no sé yo qué tengo, yo no sé esto de dónde sale, yo no sé esto de dónde se formó, por acá me dijeron que era esto, por acá me dijeron que era esto otro, otra persona me dijo como estás exagerando con el dolor, que eso también a mí me pasó. Me decía, ¿en serio te duele tanto? Otra persona por allá me dijo a los 18 años, dijo, es que la cura para esto es que quedes en embarazo. Y yo a los 18, yo como... Entonces, bueno, como que esos ya, pues como esas explicaciones tan contrarias a mí me confundieron mucho. En el momento en que yo empecé como a sentir un poquito más de calma fue cuando una de las médicas que me empezó a tratar me dijo, yo creo que lo que primero necesitamos hacer contigo es conectar con lo que para ti significa la endometriosis, lo que genera para ti el diagnóstico, porque yo me acuerdo que yo fui a una cita donde yo le decía, yo no puedo más con las pastillas, yo me siento muy mal, yo me siento hinchado, me duele mucho la cabeza, yo no puedo correr porque me duelen las piernas. Y yo le decía, nadie me entiende, y yo me ponía a llorar, y ella me decía, tranquila, vamos a parar, no tenés que tomar pastillas, como que vamos a parar todo eso, vamos a volver a empezar de cero. Si quiero es como que te conectes con lo que significa la enfermedad para vos, lo que genera la enfermedad, porque independiente del tratamiento que yo te mande, si no estás como en calma con todo lo que está pasando, vas a rechazar todo lo que pase, porque ya estás como chocando con muchas cosas, porque para mí el tratamiento hormonal me daba muy duro y ella fue la única que me dijo, vamos, me va a conectar como con la enfermedad. O sea, tenés que entrar en una aceptación de la enfermedad, porque yo le decía, yo no puedo concebir que esto me pase. O sea, como que, ¿por qué? O sea, ¿esto por qué se formó? Yo soy la única en mi familia que tiene esto. O sea, yo le decía, no, no, no. O sea, yo estaba con una frustración horrible. O sea, eso fue una época muy difícil para mí. Mira, Aleja, que yo ahí veo pues una cosa que me parece súper importante, pues y como que me gustaría apuntar, y es entender que las enfermedades no tienen un porqué. En la mayoría de los casos, o sea, en muchísimos casos, al final es porque, ajá, porque sí, por de malas te tocó, ya. Hay una lotería, Arismos fácil. y o sea, es un sistema y los sistemas tienen fallas y a ti te tocó esta falla, a ti te tocó esta otra y a vos te tocó otra y cada cual tendrá. Hay unas cosas que son prevenibles, hay unos estilos de vida saludables que podemos llevar, hay unas cosas que podemos hacer para evitar ciertas enfermedades y hay cosas que son prevenibles, pero hay muchas otras que no son prevenibles y que te van a dar y por eso es tan importante tener controles regulares con especialistas de la salud. Pasa mucho gente que lleva 30, 40, 50 años sin consultar a un médico, llegan y ellos se sienten perfectos, pues tienen todo vuelto nada. Y obviamente eso va a tener un impacto en los próximos 20 o 30 años de vida de esa persona. Entonces, ¿cómo de pronto a veces somos capaces de invertir en otras cosas, ¿cierto? Un viaje, ir a comprarme algo bonito, comprarme un carro que me guste, vivir en un buen lugar, pero a veces no somos como suficientemente capaces de decir, ok, esta cita con la EPS está muy demorada, pues La poca partícula agua. o sí, o esto, o hago esto, o busque estas otras opciones. Entonces, como también podemos de pronto impactar como en la salud general de las personas y somos un poco más conscientes de que no todas las cosas son prevenibles, ¿cierto? Que eso es una mentira, que los sistemas fallan, que el cuerpo es un sistema biológico complejo, que funciona muy bien en la mayoría de los casos, pero que va a fallar eventualmente y que puede fallar y que hay cosas que podemos hacer para impactar sobre esos fallos y que por eso tenemos que estar también como en un cierto control, un cierto seguimiento y por eso no está de más que nos hagamos cierta cantidad de exámenes cada tanto tiempo, que vayamos al internista o al médico general de vez en cuando para que si tenemos una molestia que de pronto ha estado allí y no le hemos parado muchas bolas, también miremos porque un diagnóstico a tiempo puede cambiar mucho el pronóstico. Sino que es que yo siento que el hecho de uno como paciente aceptar el diagnóstico es muy duro. O sea, uno no se va a la cita y pues mira, o sea, yo tengo esto desde los 17 años.
mira todo lo que me tomó. Y esta médica que me dijo, vamos a, como a conectar, 4 años, desde 4 años, 5 años. Y de hecho, desde allá hasta acá, es que yo he venido en ese proceso de aceptación hasta que yo siento en gran medida que ya lo logré. Pues yo ya dije, como yo tengo endometriosis, ok, ya. ¿Cómo va a ver? Pero al inicio yo me di mucho palo preguntándome lo que tú decías, ¿por qué? Porque yo, porque otra vez, porque me duele, porque nada me sirve, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso me cargaba mucho. Y yo creo que eso fue, volviendo a la pregunta que tú me hacías ahorita, yo creo que eso fue un antes y un después para mí. O sea, el poder yo decir, ay, yo me tengo que abrazar con esta enfermedad, ya. ¿Qué puedo hacer? Tener un mejor estilo de vida, tomar ciertas precauciones, ¿cierto? Y el hecho de que mi médico entendiera mi nivel de aceptación, o sea, como que entendiera ese ritmo también lo hizo más fácil, porque cuando de una son como, es que te tenés que tomar eso, y yo era como, no, pero espere que es que yo todavía no he aceptado que yo tengo ese diagnóstico, es súper duro. Mira que yo creo que es una de las fallas grandes que tenemos pues como en los sistemas de salud pues que tenemos, y es que la atención es totalmente fragmentada. Pues un día te tocó con un médico, otro día te tocó con otro, no hay un seguimiento, no se genera una confianza, no hay un vínculo, no hay siempre Vaya un psicólogo también. Yo ya ese apunte con daño de total. Es que, y mira que ni siquiera solo ellos, o sea, cada persona que tenga cualquier diagnóstico, porque somos muy, así como lo que decía, lo dejo para después, no importa, no voy, no me hago exámenes. También es como que yo tengo eso y uno dice, mientras yo no lo mire no pasa nada, mientras yo ni me entere no pasa nada, y es como darle el espacio a esto, hay que procesarlo, eso tiene impacto también. Pues, y mira que yo te digo, o sea, yo desde los 24 años yo voy a terapia y yo he tenido diferentes psicólogas para diferentes momentos de mi vida, en diferentes situaciones. En este momento yo estoy justamente que yo nunca, pues creo que nunca lo había trabajado en terapia, lo que me generaba el dolor. O sea, yo estaba viendo el dolor súper aislado de la terapia. O sea, yo era como el dolor, me lo quito con una pasta, ya. Pues, o lo tengo que manejar con respiración. Pero para mí creo que ha sido también muy bonito y he encontrado muchas cosas en la relación mía con el dolor. Y yo creo que el manejar la relación con el dolor, que es el protagonista de mi enfermedad, hace que también sea más llevadero. Porque, por ejemplo, en el pasado para mí el dolor era como, no puedo con el dolor. O sea, es súper difícil el dolor. Entonces, hola mono. Bueno, ya llegó acá para acompañarnos. Para mí era muy difícil y yo simplemente lo tomaba desde el punto de vista de la pastilla y ya. Pero poderlo conversar como que lo ha hecho también más manejable, como más suave. Y yo creo que eso es súper válido. O sea, el acompañamiento de un profesional de la salud mental también hace que la carga no la lleve uno solo, ¿cierto? Y no sea simplemente el médico, el internista o el especialista, la ginecóloga, lo que sea con uno, sino que uno también le pueda decir al psicólogo, mira, yo estoy sintiendo esto, ¿cierto? Por favor, ayúdame a descargar todo esto que está pasando. Esta conversación está muy buena. Definitivamente está muy interesante. A mí me ha generado muchas cositas, de todo, sí, claro. Bueno, los pacientes, listo, somos una cosa. Ahora, ¿qué pasa con los familiares, cierto? ¿Cuál es el impacto emocional en los familiares? Y también cómo podemos, desde ambos frentes, o sea, como médicos y como psicólogos, cómo podemos apoyar a los familiares que acompañan a un paciente con un diagnóstico complejo. Ahí se las dejo a los dos. Vas, voy, voy, sí va. No, yo creo que primero, y pasa mucho, ahorita tú decías es de ser una roca, como que los familiares, los amigos, las personas cercanas, las parejas, siempre van a querer ser esa roca, que está supremamente bien, porque la persona requiere justamente ese apoyo. Pero no se les puede olvidar que ellos también están procesando cosas, que eso también los impacta a ellos, ¿cierto? Entonces, por un lado, no querer ser los superhéroes que todo lo pueden, que tienen todas las respuestas, que siempre van a estar ahí al 100% y que nunca van a desfallecer, como que eso me parece súper importante. Y por el otro, cuidarse también, ¿cierto? Y luego también ellos poder buscar esos espacios, poder tener otras personas con que hablar, llevarlo a un profesional si lo ve necesario, tener las estrategias de regulación de sus propias emociones, de su propia búsqueda, porque también, ¿cierto? No es solo el paciente el que va y busca, es el familiar el que va y busca, el que trata de entender, el que busca mis soluciones alternativas, vemos como otra opinión, venga, tomes esto, hagas esto, o sea, como que hay una necesidad también de sanar ahí al otro y de cuidarlo y de protegerlo.
Entonces, como por un lado, que no se descuiden a sí mismos. Y creo que esa intención que es tan bonita también de querer apoyar al otro, de querer sanar al otro, de querer cuidarlo, de que no le pase nada, de que no sufra, de que no le duela, también hay que regularla un poquito porque a veces pasa mucho que empujan al paciente, es como quiero que estés bien, ya deberías estar bien, como ya pasaron 2 años de esto, ya deberías estar bien, soltalo. Y es como, yo ya acompañen, pero acompañen al ritmo del otro, ¿cierto? El otro no puede aceptar el duelo de lo que implica su identidad, sus emociones, sus síntomas físicos al ritmo que ustedes quieran, sino como acompáñenlo al ritmo al que el otro vaya, ¿cierto? Cuidándose obviamente también en el proceso, ya que eso es como lo fundamental. Sí, pues yo veo ahí como 3 temas grandes. Uno es el que viene hablando David, que como lo que nosotros desde medicina y creo que también desde psicología se llama igual, que es el síndrome del cuidador, que es cuando usted está tan metido en el cuidado del paciente que usted se olvida de su salud y eso da un montón de síntomas. Entonces, claro, la persona que está cuidando normalmente empieza con dolor de espalda, pobre sueño, con problemas también emocionales. Eso como por una parte, entonces lo que dice David, el cuidado del mismo cuidador es fundamental para que no desarrolle un síndrome del cuidador. Lo otro es activar como toda la red de apoyo, porque entonces, ¿qué pasa? Una persona se encarga del cuidado completo de una persona. Y se ve mucho en las familias pues numerosas. La tía solterona se queda con la abuelita y es la que la voltea, le cambia el pañal, la mira para un lado y para el otro. Y esa señora, pues primero genera una relación pues de un apego que es loquísimo con esos pacientes. O sea, se vuelven como sus hijos nuevamente, los maternizan completamente y fuera de eso viene un tema todo de cansancio, de cuidado, de los otros no me valoran, los otros pues no me ayudan lo suficiente, no me dan suficiente plata. Y yo le dio de su propia vida. Pero eso te iba a decir, Ta- totalmente. Total. Por eso normalmente quien se ve más afectado son las personas que de pronto no tienen una vida propia tan rica. Entonces las personas que de pronto tienen una vida un poco más tranquila muchas veces toman ese rol. Y casi siempre son mujeres. Entonces miren que eso es una situación bastante tesa por ese lado. Por el otro lado está el tema cuando hay una familia muy numerosa y un papá, y a veces las relaciones no son las mejores entre los hermanos y esa familia, tomar decisiones se vuelve completamente difícil. Entonces, insisto otra vez en lo de la voluntad anticipada, hablen con sus familiares, hablen con sus papás, qué quieren ellos, cómo ven las cosas hacia el futuro, cómo les gustaría que se manejaran las cosas. Y eso me parece fundamental porque siempre pasa esta historia. Hay 5 hermanos que viven en Colombia, todos cuidan al papá todos los días, lo ven todos los días, saben que el papá está sufriendo y está muy mal y no quieren que hagamos absolutamente nada, el paciente no quiere hacer absolutamente nada. Y llega el que vive en España o en Estados Unidos y no, 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 yo ya me voy para allá. Es que que no le vayan a dejar morir por nada del mundo, que yo ya voy en camino. Entonces, listo. Uno ahí 2 o 3 días como contemporizando la situación, que eso muchas veces es definitivo. Llega el familiar, no, háganle todo, 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 sálvenlo, sálvenlo, sálvenlo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un montón de emociones ahí de lo que no ha podido hacer por su familiar porque ha estado lejos y quiere venir a compensar eso en un momento final donde ya eso no es lo que necesita el paciente. Entonces, ese tipo de relaciones se ve con mucha frecuencia. También hay un tema ahorita como de suspicacia. Entonces, como desde el tema del COVID, desde estas situaciones, entonces hay como mucha conspiranoica y teorías conspiranoicas sobre todo. Entonces, del VIH, del cáncer, de la hipertensión, de la diabetes, prácticamente esos son inventos de Big Pharma para que controlar mentalmente a todo el mundo. Entonces, si alguien se va por un túnel de conejo de esos, de YouTube o de TikTok o de cualquier cosa de esas, Llega. uno no sabe a dónde va a terminar. ¿Sí me hago entender? Y eso genera un montón de desconfianza. Entonces, su relación, claro, tiene que ser con el paciente, pero también usted empezar a generar una relación con la familia. O sea, cómo esa familia va a ser un apoyo para los tratamientos que usted está brindando. Entonces, O sea, aliado. aliado Es como... totalmente, que no sea esa relación suspicaz de, es que este no me le quiere mandar el examen caro porque tal cosa. Y le van a mandar tal examen No, porque tal cosa. y además, Esto es como un poco ahí como de pelea, como quieren, como, y entonces usted, ¿y usted qué le va a hacer? ¿Y usted qué le va a dar? ¿Y usted qué van? Entonces uno es como que, o sea, cuando uno encuentra esa relación es supremamente difícil de manejar. Uno muchas veces lo que hace es como que, a ver, calma, se dedica a algo muy médico, a dar una información muy puntual, pero no alcanza uno a conectar emocionalmente con esa familia o con esa persona por esa relación tan suspicaz. Entonces como que también la invitación es un poco como
O sea, abran un poco la mente, escuchen las razones que les está dando el especialista, traten de tener un poco de escucha activa, que pasa mucho. Uno llega a dar una ronda médica, está la de 17 años que no le importa absolutamente nada, así en el celular, viendo TikTok, ta, ta, y uno dando la información supremamente importante, y entonces llega uno como, bueno, les voy a contar esto, y le da la información. Entonces está la viejita de 80 años con la adolescente de 17 años y al final ninguno de los dos entendió nada y llega el familiar de 40 años a las 5 de la tarde. Doctor, usted no le dio nada de información a mi acompañante, usted no le dijo absolutamente nada. Llevamos 5 días aquí hospitalizados y ustedes no han ido por allá. Quedas como el malo. Entonces es como, ok, entonces es muy importante como que entiendan que la persona que está haciendo ese acompañamiento en la parte hospitalaria o también en la parte de consulta es una persona que entienda. O sea, que entienda no tiene que ser una persona estudiada, no, pero que sea una persona que sea capaz de escuchar, de entender, que esté abierta a recibir la información, porque eso es fundamental. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos con paredes, literal, porque no hay disposición de escucha. Entonces, como también un poco eso desde la familia, estar dispuesto a escuchar. Entonces yo creería que esos temitas nadie. Yo creo que, y voy a hacer ahí un paréntesis súper chiquito porque lo mencionaste. A mí me parece que el tema de las redes sociales con las enfermedades es muy complejo. O sea, ahí podríamos inclusive hacer otro episodio súper teso de eso porque últimamente yo leí inclusive casos de influencers que se ponen a recomendar un montón de tratamientos, de productos propios, y de esto me curó el cáncer, o yo no hice esto, yo dejé de hacer esto, tal cosa. Hasta, de hecho, creo que te lo había mostrado la historia de una influencer hace unos años que tenía como un cáncer, no se hizo nada y se puso a vender su producto y decía que el producto de ella le estaba curando la vida y la influencer se murió. Pues como lo difícil que es todo este tema del manejo de información médica alrededor de las redes sociales con personas que no saben o que no, pues Que le tienen están, muy poco pero le están pidiendo, conocimiento. ahorita yo les decía, uno cuando recibe un diagnóstico uno está muy vulnerable, entonces también le estás vendiendo a una persona con una información supremamente delicada, alguien que está muy vulnerable, que de pronto sí te compra y te hace cosas, pero que éticamente pues no es lo correcto. Eso es otro episodio, pero eso es súper heavy. Ay, eso sí, muy peso. Bueno, yo quiero que empecemos a cerrar. De un. Te quiero una como de respuesta rápida y quiero que le demos a Pablo la unpopular opinion. De un. Y la respuesta rápida es como desde tu perspectiva personal, que lo has vivido muchos años y de manera muy íntima, desde tu perspectiva médica, profesional con años de experiencia, y yo lo hago desde tal vez como psicólogo, como que le dirían a alguien que hoy nos está escuchando y que ayer recibió este diagnóstico. O sea, recibió un diagnóstico difícil, complejo, que no sabe cómo procesarlo, que no sabe qué significa. ¿Qué le diría? ¿Para lo que le... Ya está entrenada el... Oh, muy bien. Entonces, miren, yo lo que le diría es, escucha a tu médico, entiende lo que te está diciendo, apóyate en tu familia y tranquilo que todo sigue. La vida, los problemas no son para siempre y los diagnósticos, por muy catastróficos que sean, no son una situación que podamos resolver ya. Yo siempre le digo esto a mis pacientes y a los pacientes oncológicos, se los decía mucho en la última clínica donde trabajé, yo les decía, nadie tiene la vida comprada, ni el aliviado ni el enfermo, ni el aliviado ni el enfermo. El hecho de que uno esté aliviado no quiere decir que se va a morir en 10 o 20 o 30 o 40 años. El hecho de que uno esté enfermo no quiere decir que se va a morir mañana. El hecho de que uno tenga una enfermedad terminal no quiere decir que uno se va a morir mañana. Simplemente lo único que quiere decir es que tenés una enfermedad grave que requiere un tratamiento que es uno puntual. Entonces, entender que esa es la situación, que todos vivimos en la incertidumbre, que nadie tiene la vida comprada y que es un día a la vez, que cada día trae su afán, que hasta que no tengamos claridad sobre el diagnóstico, que hasta que no te hayan determinado cuál va a ser tu tratamiento, no te adelantes a la situación. Y aquí quiero hacer una cuña cortica y es una situación muy triste que a mí me pasó durante mi práctica médica y era una muchacha de unos 40 años, un diagnóstico de VIH de nuevo, se le dio el diagnóstico a un colega, no fue mi persona, yo la vi un día en la mañana, la atendí y al día siguiente me llaman a las 4 de la mañana, la paciente se había lanzado pues de un cuarto piso. Pues eso para mí fue un choque tremendo, pero obviamente el impacto en la vida de esa persona y de esa familia, tenía 2 niñas menores de 5 o 6 años,
Entonces, como darse el tiempo de procesar un poco la información y también buscar ayuda. Si algo te está sobrepasando, si no entiendes, si sientes que esto va más allá, busca ayuda de un psicólogo, dile a tu médico que te interconsulte con psicología intrahospitalariamente, busca apoyo y busca la información como para que te dé un poco de certeza y tranquilidad. Y vive un día a la vez, cada cosa se va a ir resolviendo y nadie tiene la vida comprada, ni el aliviado ni el enfermo. Súper. Yo creo que darse el tiempo de procesar y no taparlo con más trabajo, ni más ejercicio o con licor, con drogas, pues como hacerse el de la vista corta, no. O sea, yo pensaría que así le tome uno tiempo, pero aterrizarlo, porque yo creo que no hay nada más fuerte y que ralentice más un proceso de tratamiento, de sanación, que no aceptarlo. Pues, y lo digo por experiencia propia, eso duele mucho. Y uno simplemente tratar de refugiarse o en mucho ejercicio o en mucho trabajo para uno ignorarlo, creo que eso complica más las cosas. O hacerse loco. Yo creo que ahí darse el tiempo. Y si uno no es capaz de pues procesarlo solo o no tiene las herramientas, en definitiva, como tú le decías ahorita, también apoyarse de un profesional de la salud. O sea, para contención, para llorar, para expresar todo lo que le pasa a uno por la cabeza, todo. Pues en mi caso también, amigos. Yo creo que los amigos y la familia, o sea, esa red de apoyo, uno contarles también, como, hey, estoy mal por esto, me estoy sintiendo súper caído por esto. Yo creo que eso también puede funcionar bastante. Yo creo que repetiría cosas de las que han dicho y las que hemos dicho a lo largo del episodio. Como lo primero es, no lo tienes que procesar ya, no tienes que saber todo ya, no tienes que tener todas las respuestas ya, como un paso a la vez, un día a la vez, o si un día a la vez es muy largo, una hora a la vez, ¿cierto? Como ir pasito con lo que sí puedo controlar, qué puedo controlar hoy, qué tengo que solucionar hoy. El próximo examen es mañana, entonces hasta ahora, hasta mañana, ese es el examen, ¿cierto? O en una semana, entonces esta semana, o sea, no se vayan y no se eviten, pues, ¿cierto? Obviamente es muy fácil decirlo, pero sí, traten de volverse a traer al presente con la respiración, ¿cierto? Volver a lo que sí puedo controlar, es muy importante. Apoyarse, ya lo dijeron, ¿cierto? Activar esa red de apoyo es súper importante. Si requieren profesional, siempre vayan a un profesional, o sea, no duden, no le pongan estigma, no le den vueltas, digan, es que de pronto sí, de pronto no, es que eso no, yo no sé si sí, no, de una. Si ya sintieron como, hey, yo quiero que necesito una ayudita, ya, de una, ahí es. También hay un tema súper importante que ahorita tú me estabas diciendo algo y me sonó, y creo que en este momento diría eso, con ciertos diagnósticos aparece mucho culpa. Entonces también les diría como, dejen la culpa para después. Yo como mucho ese ejemplo como a veces en terapia y es como que a mí me apuñalan y yo estoy acá desangrándome y yo, vení, pero ¿quién me apuñaló y por qué me apuñaló? O sea, con querer entender un montón de cosas no es el momento, ¿cierto? Como que primero toqué ir a parar la hemorragia, ir al centro médico, como atenderme la herida. Entonces permítase sentir, después habrá un momento para tratar de entender si fue culpable, si tuve responsabilidad, si no, si es simplemente mi sistema falló y ya y tengo que soltar esa parte ahí. Como ahí ser muy compasivos y enfocarse más en lo que están sintiendo. No eres tu diagnóstico, como muchas veces nos quedamos con esto es lo que me está pasando y lo vuelvo toda mi vida, lo vuelvo toda mi identidad. Entonces, como eso es una parte de tu vida, eso es una parte de tu experiencia que puede ser temporal, puede durar el resto de tu vida y tendrás que integrarlo en tu identidad, pero no eres solamente eso. Creo que eso sería súper fundamental. Súper. Muchas gracias. Bueno, para cerrar ya el episodio, algo que solemos hacer acá en Que Mente la Tuya es hablar de unpopular opinions sobre los temas que estamos tratando, porque yo creo que este espacio da precisamente cabida a que hablemos como sin tapujos de cosas que la gente no es capaz de decir o no suele decir por el status quo, porque, que quién sabe qué van a decir. Y ahí hay muchos mitos y muchas creencias también alrededor de cómo se ven las noticias. Cada uno tiene su opinión y la gente habla un montón también, entonces... Sí, así es. Entonces, te queríamos preguntar, Pablo, como dice unpopular opinion, sobre los diagnósticos difíciles y catastróficos, ¿cierto? ¿Cuál es esa unpopular opinion que tienes sobre este tema? O sea, algo que uno normalmente no dice, pero dice, acá la voy a tirar. Yo lo que voy a decir es que tanto a médicos como a psicólogos, desde mi perspectiva, veo que no estamos preparados, no nos hemos formado suficiente en el tema, falta formación en las universidades, falta formación académica al respecto,
y falta formación práctica, talleres, o sea, ¿cuándo de mi vida me tocó un taller pagar una mala noticia? Nunca, ¿sí me va a entender? Entonces una hora y una charla con una psiquiatra, pues tal vez es algo de formación, tal vez te da una perspectiva y te dice como, bueno, esto es lo que tienes que hacer, pero esta parte de también validar las propias emociones, tener un espacio donde uno pueda hacer un entrenamiento un poco más realista de estas situaciones, tanto para médicos como para psicólogos, es fundamental. No estamos preparados, no sabemos dar malas noticias y tenemos que aprender. Total. Y es como ese proceso del día a día, todos estamos como en esa constante formación de cada vez dar las noticias de una mejor manera y ser capaz de conectarnos y ser más empáticos y no desde esta superioridad como técnica y decir lo que digo y así me entiendas, no me entiendas, lo voy a decir, lo escupo y vos escuchá y callate y no me hables, que es un poco como se ha venido manejando la medicina como en esa situación tan paternalista que tenemos. Súper. No, me encanta esa idea, porque sí, efectivamente, te pueden, y en psicología también pasa un montón, vos sabes las cosas, pero otra cosa es sentarte frente a una persona que está sufriendo y vivir un montón de respuestas posibles y situaciones un montón de complejas, que puede ser una persona, pero puede ser 10 y puede ser la familia y lo que decía, y todos en videollamadas y como un montón de situaciones que no te van a preparar una charla o un libro, que tienes que vivirlas y tienes que afrontarlas y tienes que pasar. Y yo creo que, y yo me voy a unir a esa popular opinion, y es que yo creo que, yo decía hay algo acá como, alguien quiere pensar en los profesionales de la salud, pues todos, o sea, los psicólogos y los médicos, porque, o sea, para el médico estar dando este tipo de diagnósticos y ser esa roca todo el tiempo, y bueno, todo eso es súper difícil, pero también, de los pacientes. exacto, y procesar todo lo que está sintiendo es súper difícil, pero también hablemos del psicólogo, ¿cierto? De la carga también que tienen los psicólogos a diario, de esas conversaciones tan difíciles que tienen con nosotros a puerta cerrada, de situaciones familiares súper complejas, o sea, recibir todo eso, porque es que ustedes están recibiendo toda esa información, toda esa descarga que nosotros básicamente les traemos, eso no es fácil. Entonces, ¿cómo está también la salud mental de los psicólogos cuando reciben toda esa cantidad de información y desahogo de nosotros los pacientes, cierto? Está buena para el próximo episodio. Total. ¿Qué quiere pensar en los profesionales de la salud? Totalmente, total. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, no, súper agradable. Qué vaya tan bacano. No, muchas gracias por abrirme este espacio. Me sentí súper cómodo, lo disfruté mucho y muchísimas gracias. Me encanta poder hablar de estos temas y de cualquier otro que necesiten hablar, que tenga cosas de medicina, siempre 100% disponible. Tu casa, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en uno próximo. Chao. Gracias, chao.